Muy buenos días desde Perú. A nombre de la Academia Peruana de Derecho, les damos la bienvenida al Congreso Mundial de Derecho Penal Internacional y Europeo en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio a la séptima mesa titulada La conexión entre el derecho penal y otros sectores del derecho. Agradecemos la participación de los doctores Dino Carlos Caro Coria, José Manuel Díaz Soto, Alfredo Chirino Sánchez, Yolanda Doy Díaz y Rubén Herrero Jiménez. Le cedemos el uso de la palabra al profesor Rubén Herrero Jiménez, quien nos hará el honor de moderar el panel. Adelante, doctor. Bien, muchísimas gracias a la Academia por haber contado, por supuesto, conmigo para esta asistencia y para este gran congreso, ¿no?, mundial sobre derecho penal internacional y sobre derecho penal europeo, ¿verdad? En esta séptima mesa, como bien acaba de relatar nuestro compañero, se va a tratar la cuestión tan importante como la conexión, ¿verdad?, del derecho penal y otros sectores del derecho. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a tener la oportunidad de hablar de distintos temas, como puede ser la criminalidad ambiental, las cuestiones tan interesantes y dogmáticas como puede ser la referente a la imputación objetiva. Podemos tratar también cuestiones que tienen que ver con principios como el nullum crimen sine lege y el nobis in idem, ¿no?, como un criterio orientador del debate jurídico penal y concretamente circunscrito al ordenamiento jurídico colombiano. Y también trataremos cuestiones que pues, tienen que ver con el puro derecho penal y el derecho constitucional y algunos problemas, ¿no?, que pueden representar desde el punto de vista de la política criminal o del populismo punitivo. Bueno, en tal sentido, sin más demora, voy a comenzar presentando al doctor Dino Carlos Caro Coria. ¿De acuerdo? Entre sus diversas cuestiones curriculares, pues podemos destacar que es el CEO, ¿verdad?, de Caro y Asociados, como letrado, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y es profesor de Derecho Penal y de Compliance. El tema con el que nos va a deleitar va a ser la cuestión sobre la criminalidad ambiental y los problemas de imputación objetiva. Profesor, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Bien, muchísimas gracias a los organizadores de este evento virtual y también desde luego a los colegas que me vienen acompañando en esta mesa. Un gusto conocerlos, saludarlos. Y bueno, como siempre hay que ir al grano porque el tiempo es corto, ¿no? El tema que toco como introducción es el relativo a la criminalidad ambiental y en especial la problemática relativa a la imputación objetiva. ¿Por qué? Este es un problema de la mayoría de los países, digamos, de Hispanoamérica, y por Hispanoamérica entendamos desde México, incluyendo, digamos, Brasil, hasta Chile, donde las persecuciones penales por delitos ambientales básicamente están basadas, desde la perspectiva del derecho comparado, en tipos penales de peligro, ¿no? Y bueno, a partir de ahí surge la discusión técnica, pero también práctica, en relación a la prueba del peligro contra el medio ambiente y desde luego la prueba del resultado de peligro, si estamos hablando de delitos de peligro concreto. Recordemos que los delitos de resultado pueden serlo tanto los de peligro concreto como los de resultado lesivo. Yo creo que esta cuestión parte por enfocar a la vez algunos problemas, ¿no? El primero tiene que ver con la construcción de la lesividad respecto de los llamados bienes jurídicos colectivos. Es un tema viejo en el derecho penal y respecto de ello hay diversas posiciones. Muchos recuerdan la posición de Schunemann, ¿no?, sobre los bienes jurídicos intermedios con función social, que algunos traducen como función espiritualizada, lo cual me parece una incorrección auf Deutsch, ¿no?, del alemán, pero en verdad son bienes jurídicos intermedios o son objetos, digamos, sobre los cuales puede recaer la conducta típica. Nadie daña todo el medio ambiente, ¿no? Uno afecta a través de una conducta activa u omisiva. Por ejemplo, uno contamina un río, contaminas un elemento concreto del ambiente. No es que a través de un solo acto, salvo que estés pensando en Chernóbil o salvo que estés pensando en la bomba atómica, destruyes todo un ecosistema. No, no, generalmente lo que hay son afectaciones a objetos ambientales, que pueden ser objetos mediales, el aire,
La visibilidad, si estamos hablando de contaminación visual, o si estamos hablando de contaminación odórica, si estamos hablando de contaminación por sonido, o la calidad de los suelos. Es decir, generalmente esto va concretado sobre objetos ambientales. La pregunta es, ¿peligro concreto respecto del objeto ambiental o peligro concreto respecto de todo el ecosistema? Mi punto de vista sobre esta materia, que lo he desarrollado en varias publicaciones, en varias ocasiones, es primero la concreción del bien jurídico desde la perspectiva colectiva. Si nosotros vemos el bien jurídico como el colectivo, en verdad estos son casos que no corresponderían ni al peligro abstracto ni eventualmente al peligro concreto. Son casos de lo que podríamos denominar microlesiones al bien jurídico. Y si entendemos que la lesión del bien jurídico implica la destrucción del bien o del detrimento, una disminución en la calidad del objeto puede significar una microlesión, ¿no? Entonces, esta expresión microlesión es una expresión que utilizó por primera vez, por lo menos en la literatura española, mi querido colega y amigo Nicolás García Rivas de la Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, donde defendía a propósito de un trabajo en torno a la lesividad de los bienes jurídicos colectivos, digamos, la opción de aterrizar, digamos, el resultado enfocado no en los bienes jurídicos intermedios o en los objetos, sino desde la perspectiva del bien jurídico colectivo. Por ende, para resumir hasta acá, ¿no? El delito ambiental es un delito que protege el ambiente como bien jurídico colectivo, pero los actos, la técnica de tipificación usada por el legislador para efectos de articular los tipos penales son técnicas donde la afectación se da sobre estos objetos o componentes del medio ambiente. Eso en la práctica, ¿en qué resulta? ¿No? Que desde el punto de vista probatorio no tengo que probar la lesión de todo el ecosistema. Lo que tengo que probar pericialmente es el daño, el peligro, la puesta en riesgo de esos objetos ambientales, que será la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los suelos, la calidad de la flora, de la fauna. Y eso entonces nos lleva al siguiente problema, y como hay poco tiempo en esta introducción, cierro acá, al siguiente problema, que es el problema de la imputación objetiva, porque evidentemente esto pasa por establecer el concepto de riesgo permitido. Si estamos hablando que el derecho penal protege bienes jurídicos, el tipo penal, una teoría dualista del ilícito penal, el tipo penal involucra tanto de valor de acción como de resultado. Y el disvalor de acción no es solamente la violación de una norma administrativa. Eso implicaría superación del riesgo administrativamente permitido. Para que haya superación del riesgo permitido, lo que se necesita es que ese peligro, esa conducta peligrosa, lo sea desde una perspectiva ex ante y en particular, ¿no? Tenga la entidad, tenga la capacidad, desde el punto de vista objetivo, de poder generar un resultado ya sea de peligro o de lesión. El problema surge, y acá ya cierro, con la cuestión probatoria, ¿no? ¿Cómo probar esto? Y este es el gran problema que tenemos en la región, por eso iniciaba diciendo que es un tema no solo teórico, sino también práctico, y ya volveré con datos adicionales. Gracias, hasta aquí. Muchísimas gracias, don Carlos. Efectivamente, eso es una cuestión que usted, como ya comentaba antes, ¿no? Ha tratado en diferentes obras, ¿no? Por ejemplo, la de imputación objetiva, ¿no? Referente al compliance penal, ¿no? Desde ese punto de vista, de la limitación, y por otro lado, esa estabilidad del ecosistema como bien jurídico penal y la protección mediante la técnica de los delitos de peligro, ¿no? Que ya aventuraba anteriormente. Bueno, sin más demoras y perjuicio de que luego, por favor, se adentre un poco más en la técnica de la imputación objetiva y de los elementos que la integran, etcétera, voy a dar el uso de la palabra también al compañero doctor José Manuel Díaz Soto. Bueno, simplemente comentar, este nuevo compañero es profesor titular de Derecho Penal del Externado de Colombia, es abogado egresado de la Universidad del Externado también de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma universidad, también es magíster de Derecho Internacional de la Universidad de los Andes, doctorando en Derecho también en su día, ¿no? Por el Externado de Colombia, y
autor de diferentes artículos y capítulos también, como nuestro compañero que nos ha precedido en el uso de la palabra, ¿verdad? El tema con el que nos va a deleitar es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación concretamente con los principios nullum crimen sine lege y non bis in idem como criterio orientador del debate jurídico penal contemporáneo colombiano. Don José Manuel, por favor, tiene usted el uso de la palabra y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rubén. Quisiera en primer lugar pues, agradecer a los organizadores por propiciar este evento. Soy realmente creyente en las bondades del diálogo sur-sur, en especial cuando tiene por objeto el derecho internacional. De igual modo, a diferencia tal vez de algunos colegas internacionalistas que adscriben a posiciones críticas, yo creo sinceramente en el potencial humanista y civilizador del derecho internacional, aunque tal vez ese concepto de civilizador pueda ser tildado de imperialista en algunos casos. Precisamente el objeto de esta brevísima exposición es mostrar cómo la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos tiene idoneidad, tiene potencialidad para reformar realidades institucionales y normativas que están enquistadas en nuestros sistemas jurídicos, en especial hablo del sistema jurídico colombiano, que han sido validadas por los órganos de control constitucional de nuestros países, pero que en realidad suponen, creo yo, una flagrante violación de los derechos humanos. A efectos de poner de presente lo que quiero indicar, permítaseme señalar un caso puntual de Colombia. En Colombia, durante más, sabemos, en el año 91 se adoptó un nuevo texto constitucional que parecía dar a entender que se proscribían los juzgamientos en única instancia y en todo caso, pues parecería potencializar el derecho a la doble conformidad judicial. No obstante, la Corte Constitucional colombiana, en múltiples pronunciamientos, no menos de 20, validó los juzgamientos de aforados en única instancia e incluso que el Tribunal Casacional colombiano, la Corte Suprema de Justicia, pudiera en sede de casación dictar fallos condenatorios contra los procesados. Es decir, una persona es absuelta en primera instancia, absuelta en segunda instancia y en sede de casación el tribunal cambia el sentido de la decisión sin que se le permita al procesado poder cuestionar esa condena. Pues bien, esa es la realidad normativa de nuestro país durante más de 3 décadas, hasta que el Comité Internacional de Derechos Humanos, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, profiere en el año 2018 un informe en un caso de un ministro del gobierno del señor Álvaro Uribe, a quien cree él y efectivamente consideró de ese modo el comité, se le vulneró el derecho a la doble conformidad judicial. Esa decisión del comité, que entiendo yo es un organismo cuasi jurisdiccional, no propiamente un tribunal, motivó en Colombia una reforma constitucional y una reforma legal para garantizar de forma plena el derecho a la doble conformidad judicial. Pues bien, un poco lo que yo quiero mostrar es cómo en dos temas particulares el ordenamiento jurídico colombiano sigue rezagado frente al estándar internacional en materia de protección de derechos humanos. Uno de esos temas es particularmente el non bis in idem, la garantía de non bis in idem. Colombia tiene una particularidad, no sé, profesor Caro, cómo es en Perú. Sí tengo un poco más de conocimiento del caso español, pero Colombia tiene una particularidad y es que nosotros tenemos un ministerio público que no es el titular de la acción penal, sino es la Procuraduría General de la Nación que ejerce la acción disciplinaria. Y tenemos a su vez un, eh, pues la Fiscalía y los órganos jurisdiccionales que ejercen la acción penal o ante los cuales se ejerce la acción penal. Pues bien, nosotros no tenemos problema en imponer una pena privativa de la libertad, imponer una multa, inhabilitar a un servidor público por un delito contra la administración pública y paralelamente imponer multas como sanciones disciplinarias. Y la Corte Constitucional colombiana ha validado esa práctica en múltiples ocasiones.
pues, si se analiza la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, advertiremos cómo el tribunal ha tenido oportunidad de estudiar más o menos la misma problemática en diversas ocasiones, casos en los cuales se imponen sanciones administrativas y sanciones penales por los mismos hechos. Y los solicitantes han puesto de presente o han advertido que ello puede comportar una violación del artículo 7º del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si seguimos esta jurisprudencia, podemos advertir que, en efecto, el tribunal ha dicho dos cosas que creo que son de particular importancia para el debate jurídico penal colombiano. La primera es que lo penal no viene determinado por el querer del legislador. O sea, no es que el legislador esté en libertad de clasificar cualquier reacción punitiva del Estado como penal o como sancionatoria administrativa, y que ello sea suficiente para superar el debate frente al non bis in idem. En el caso Engel y otro contra Países Bajos, un caso ya muy antiguo, de los años 70, quedó, creo yo, bastante decantado, que la entidad de la sanción es lo que condiciona su carácter penal. Y en otras decisiones, solo a modo de ejemplo, y con eso ya finalizaría este primer momento de mi intervención, AB y Noruega, Sergei Solutiki contra Rusia, varios en los que se ha dicho, bueno, es posible esa concurrencia sancionatoria en la medida en que sea progresiva, en la medida en que las multas que se imponen en el ámbito sancionatorio administrativo sean valoradas a la hora de fijar la pena pecuniaria en el proceso penal. Bueno, pues todos esos ámbitos o todas esas reflexiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son perfectamente aplicables al caso colombiano y tienen idoneidad para potencializar la garantía del non bis in idem en Colombia. Ya en otro momento tal vez me referiré al segundo aspecto de mi intervención, y es sobre la tipificación de los crímenes internacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante esas cuestiones que apunta, sobre todo apuntando estas cuestiones que tienen que ver desde lo jurisprudencial, ¿verdad? Además, en ese último marco del Tribunal Europeo, a cuestiones puramente dogmáticas y dentro de la praxis forense penal, como es el non bis in idem y el principio de taxatividad, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante. Bueno, sin más dilación, voy a presentarles a continuación, en este caso, al profesor Alfredo Chirino Sánchez. Es profesor de Derecho Penal, es doctor en Derecho por la Universidad de Johann Wolfgang Goethe y nos va a tratar una cuestión fundamental sobre el derecho penal de Mercosur. Sin más dilación, por favor, profesor. Doctor, disculpe, el profesor Alfredo aún no ha podido ingresar. Estamos tratando de comunicarnos con él. No hay ningún problema. Pues entonces yo creo que vamos a dar la bienvenida y vamos a hacer la presentación de la profesora Yolanda López Nieto. Bienvenida, buenas tardes. Es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y doctoranda en Derecho Constitucional, con una beca, ¿verdad?, de formación de profesorado universitario en la Facultad de Derecho de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha, y egresada también del Máster de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. La profesora nos va a deleitar sobre un tema en el que abordará el derecho penal y el derecho constitucional y concretamente los problemas constitucionales del populismo punitivo, algo que está muy en boga. Muy bien, pues bienvenida y por favor tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por su presentación y efectivamente yo voy a tratar la conexión entre el derecho penal y el derecho constitucional y en la última parte abordaré los problemas constitucionales que conlleva el populismo punitivo. Pero para poder llegar aquí creo que es necesario realizar una introducción sobre qué papel juega el derecho penal en cualquier estado constitucional, porque la conexión entre ambas ramas es muy importante y es esencial en cualquier estado democrático y de derecho. De hecho, la conexión entre penal y constitucional es tan importante que ya se reflejaba en la Ilustración, por ejemplo, en la Declaración Francesa de Derechos Humanos, ya había una idea de esa proporcionalidad y subsidiariedad que necesariamente tiene que tener el derecho penal.
La relación entre ambas ramas hace referencia, para la mayor parte de la doctrina y también para mí, en mi opinión personal, de manera esencial a la legitimidad y a los límites que tiene que tener el ius puniendi. Es decir, el fin del derecho constitucional en el marco, el fin del derecho penal, perdón, en el marco constitucional, no solamente consiste en la prevención de los delitos, en proteger a la sociedad de unos delitos, sino que también tiene que servir para proteger al delincuente de las reacciones informales públicas o privadas. Por eso me parece muy acertada la frase de que la Constitución no solamente tiene que proteger con el derecho penal, sino también frente al derecho penal. ¿Cuál es el reto mayor que tiene el derecho penal en cualquier sistema constitucional? Pues el conflicto que se da entre la libertad esencial de los individuos y esta limitación de la libertad para proteger a la generalidad. En este sentido, el legislador penal no es completamente libre para poder imponer o modular una sanción dentro de esta función protectora. Ningún legislador lo es en ningún estado constitucional, todos deben de someterse a los límites constitucionales. Sin embargo, creo, y en mi opinión personal, que el legislador penal tiene que ser mucho más estricto con los límites que le impone la Constitución, sobre todo a la hora de elaborar la ley penal tiene que ser muy estricto justificando su idoneidad, su necesidad y su proporcionalidad que tienen que estar presentes en todas las leyes penales, así como cumplir con el resto de mandatos constitucionales, como por ejemplo el que se contiene en el 25.2 de que todas las penas tienen que ir orientadas tanto a la resocialización como a la reeducación. Aunque de esto hablaré en la segunda parte de mi intervención. Por eso, la Constitución no solamente delimita el campo de acción penal, sino que también tiene que fundamentar y limitar la actuación de los poderes públicos, que es lo que llamamos una constitucionalización del derecho penal. El sistema penal tiene sí o sí que estar muy fuerte asentado sobre el principio de legalidad. Y es aquí donde llegamos al populismo punitivo. El populismo punitivo, por definirlo y por hacerme eco de la definición que da la Asociación de Jueces para la Democracia, consiste en la utilización jurídica transversal del derecho penal para poder dar respuesta a determinados problemas sociales que tienen gran repercusión. Al final, el populismo punitivo es una manera de hacer política criminal, pero explotando potencialmente el simbolismo y la emoción del delito. Es politizar el crimen, el castigo, hacer al criminal como un enemigo a batir y al final crear una falsa concepción del derecho penal alimentando por consignas políticas o por consignas mediáticas sobre la inseguridad ciudadana. ¿Y cuál es la consecuencia primera? Pues una hiperinflación y una hiperutilización del derecho penal. Una inflación legislativa penal porque lo concebimos como la única solución posible y la más eficaz. El problema de las propuestas político-criminales populistas es que se asientan sobre argumentos mucho más emocionales que racionales. Por ejemplo, si miramos a España, en los últimos años se han llevado a cabo numerosísimas reformas del Código Penal y la gran mayoría de ellas lo que han hecho ha sido endurecer las penas y reducir la flexibilidad del sistema penitenciario. Nuestro Código Penal es relativamente joven y ha sufrido más de 30 reformas. Además, también si miramos a España con nuestros países de alrededor, pues tiene un índice de criminalidad que no es muy elevado y sin embargo tenemos un altísimo índice de población penitenciaria. Y les voy a poner un ejemplo paradigmático para mostrar cuál es el problema de hacer política criminal populista. La reforma de la Ley de Responsabilidad de los Menores del año 2000 tiene dos reformas clave, en mi opinión, que son en el 2003 y en el 2006. ¿Alimentadas por qué? Alimentadas por un caso mediático. Y no lo digo yo, lo dice la propia exposición de motivos de la ley. Dice que se van a endurecer las penas y el proceso de los menores por recientes hechos que entonces ocurrieron y provocaron una alarma social en nuestro país, es decir, un caso muy mediático que hubo con menores de por medio. Sin embargo, el análisis de los datos en ese momento ni ahora evidenciaban la necesidad de endurecer los mecanismos de control penal frente a la delincuencia de los menores. Entonces me pregunto yo, si no tenemos datos, si no hay evidencias, ¿estamos cumpliendo con la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad que exige nuestra Constitución? Porque el modelo penal resocializador y garantista que impone la Constitución y que para ello se hizo el Código Penal del año 95, tiene necesariamente una base de racionalidad lógica en la toma de decisiones. Se necesitan estudios, fundamentos, argumentos criminológicos que justifiquen un endurecimiento de las penas. Pero no se está haciendo así porque se está haciendo sobre un caso mediático para cubrir unas necesidades de una población en concreto, para cubrir un crimen en concreto que no refleja la realidad ni la tendencia criminal del país en este momento. Y no lo digo yo, también se expuso un informe de 60 catedráticos de Derecho Penal en contra de las reformas del Código Penal, aludiendo precisamente a su pobreza técnica, a que imponían penas injustificables, ya que algunos preceptos superaban la justificación. Entonces, el populismo penal
nos lleva a una pobreza en la elaboración de la legislación penal en cuanto a su idoneidad, su necesidad y su proporcionalidad. Bien, muchísimas gracias, profesora Yolanda. Muy interesante la cuestión a la que apunta y también la referencia que hace histórica, ¿verdad? Como ha comentado al principio. Y más allá, ¿verdad?, de esa prevención general y especial, ¿no?, que se plantea acerca de la pena, esa doble virtualidad que sirva, como dice, para el delincuente. Bueno, ya nos iremos adentrando un poco más en esta cuestión cuando la desarrolle un poco más. Desde luego muy sugerente y muy acertada. Bueno, pues vamos en esta segunda vuelta, ¿verdad?, a tratar las cuestiones que ya el profesor Dino Carlos nos había comenzado a exponer, ¿verdad?, sobre ese tema tan interesante como es la imputación objetiva relacionado con los delitos del medio ambiente. Por favor, profesor, puede continuar. Muchas Muchas gracias. gracias, Rubén. Claro, entonces estamos en este punto, ¿no? La idea de la protección del ambiente, traducirla, llevarla al plano, digamos, de las técnicas de tipificación a través de tipos de resultados, que en verdad son microresultados o microlesiones para el bien jurídico colectivo, porque se afectan los objetos de naturaleza ambiental. Y ahora viene acá la cuestión central, ¿no? La cuestión central es quién le pone el cascabel al gato, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cómo pruebas eso? ¿Cómo puedes probar eso? Acá el problema es este. Desde el punto de vista práctico, los ministerios públicos, ministerios fiscales, procuradurías, como se les quiera llamar a nivel, digamos, de las diferentes legislaciones y constituciones, a lo que aspiran es a una rebaja probatoria, es decir, a una reducción de la obligación de probar. Exactamente lo mismo que sucede en los casos de blanqueo de capitales, ¿no? En los tribunales, fiscales, ministerios públicos que alegan de que no hay que probar el delito precedente, basta menos indicios, ¿no? Como si se tratara de una prueba, digamos, ligera, rebajada, filtrada, en torno a la actividad delictiva previa, sin ninguna exigencia de conexión más allá de toda duda razonable, a través de un estándar, ¿no? Como diría Jordi Ferrer Beltrán, que asegure, ¿no?, que asegure, digamos, por lo menos dejar de lado, desde el punto de vista racional, la teoría del caso de la defensa y que explique de manera suficiente en conjunto, de forma global, los indicios de cargo formulados por la Fiscalía. Menciono esta comparación porque los ministerios públicos persiguen probar el delito ambiental y específicamente el delito de contaminación, que es el delito por excelencia, ¿no?, de la mayoría de los códigos comparados, a través de la mera infracción administrativa. Es decir, ejemplo tipo, el órgano administrativo, el órgano fiscalizador, ¿no?, ambiental, administrativo, ¿no?, sea a nivel local, comunitario, regional, central, dependiendo de la organización política de cada estado, prueba desde el punto de vista pericial, ejemplo, una superación de límites máximos permisibles, el nivel de pH, el grado de acidez en el agua a raíz de una actividad extractiva, por ejemplo, la minería, ¿bien?, que es de bastante, digamos, expansión a nivel de lo que es Iberoamérica. Y bueno, con ese solo dato, me refiero al dato de haberse superado un límite máximo permisible o un estándar de calidad ambiental, se arma un proceso penal, generando, y con esto conecto con lo que hablaba José, una suerte de bis in idem, ¿no? Porque por un lado gatillas un proceso penal contra la persona jurídica, contra las personas naturales vinculadas a la empresa, y por otro lado tienes el administrativo sancionador caminando, cuando menos en contra de la persona jurídica, ¿no? En aquellos sistemas donde se regula la responsabilidad penal de la persona jurídica, entre ellos Perú, España, desde luego, y otros, lo que vamos a tener ahí son problemas claros de bis in idem. Pero ya yendo, digamos, a lo que es la estructura típica, ¿no? Si tenemos que probar ese resultado no puede equivaler a la mera superación de un límite máximo permisible. Y esto lo hacen los ministerios públicos no porque sean malvados, no porque tengan una alianza con el demonio, no porque quieran ver a todos los contaminadores presos. Lo hacen porque hay un problema clave de recursos. La prueba pericial es carísima. No cuesta como un ADN, no cuesta como una grafotécnica, no cuesta como un análisis
forense digital es carísima. Una prueba pericial para probar el daño ambiental potencial o real es una prueba que puede bordear de los 50.000 euros para arriba, ¿no? 50.000 euros para arriba para probar una posible imputación. Es decir, si se aplica la técnica correspondiente que implica la participación de múltiples, digamos, profesionales, alguien recordará esa película que le gusta el cine, a Civil Action, una película antigua de John Travolta. La vuelta, ¿verdad? Claro, tenía que probar el daño ambiental y le dijo al técnico, vendrán 2 o 3 personas. Le dijo, no, tenemos que venir un montón. Y entraron camiones, profesionales. Y implicó en el caso concreto un desgaste total que prácticamente llevó a la quiebra de la firma, pues no pudieron, agotaron todos sus recursos tratando de probar el daño ambiental y al final quien cogió el caso en la película fue la EPA, ¿no? La Environment Protection Agency, para, digamos, tramitar un posible proceso incluso penal. Igual es acá, ¿no? Problema de costo, ¿no? Este es un problema de política gubernamental, ¿no? Porque los ministerios públicos no pueden hacer un trabajo adecuado en materia de prevención y persecución si es que no cuentan con esas herramientas para poder probar. Entonces, como no lo pueden probar porque no hay plata, porque hay recursos escasos y porque muchas veces es una prueba diabólica, porque si el hecho se ha suscitado hace 2 años, ¿cómo pruebo hoy día pericialmente algo que ya ocurrió hace 2 años? El ambiente tiene digamos, una gran capacidad de regeneración o autorregeneración. Entonces, las huellas pueden ser hoy en día invisibles, incluso respecto de un daño ambiental que ha sido relativamente impactante, suscitado hace 2 o 3 años atrás. Prueba diabólica de la causalidad, fenómenos de sinergia, aleatoriedad y acumulación causal nos llevan a este problema de los llamados cumulatium delicti, como suelen decir los alemanes, donde al final del día la imputación pareciera ser una imputación tan vaga, tan gaseosa, donde es difícil, digamos, reconocer ya los linderos de la legalidad, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y cierro esta parte de mi intervención. Voy a que desde el punto de vista penal, en efecto, el Ministerio Fiscal, el Ministerio Público tiene que escoger bien a sus enemigos. Lo que nos pasa generalmente es que los ministerios públicos están acostumbrados a perseguir todo lo que puedan, a generar muchos falsos positivos, y desde el punto de vista del análisis económico del derecho, eso puede significar poquísimos resultados. En los Estados Unidos, no es que yo sea americanista por si acaso, pero lo bueno o lo que valga la pena hay que resaltarlo. En los Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales de distrito tienen que responder por el uso del presupuesto público. Oiga, usted inició, imaginemos, 100 investigaciones. ¿Cómo terminaron? ¿Cuántas terminaron en declination? ¿Cuántas terminaron en un prosecution agreement o en un deferred prosecution agreement? ¿En cuántos usted tuvo un plea agreement? ¿Cuántos casos usted fue a juicio, ¿no? Y lo ganó efectivamente. Esa rendición de cuentas no solemos, digamos, enfrentar dentro de lo que es nuestra cultura jurídica. Gracias. Muchas gracias, profesor. Además, hay unas cuestiones aquí muy interesantes que apuntas desde el punto de vista de la praxis forense penal, ¿no? Que muchas veces hay un gran salto, ¿no? Desde lo puramente dogmático a lo que realmente nos encontramos en los tribunales. Y efectivamente, aparte de estas cuestiones a las que apuntas sobre los costos que pueden representar, también hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con el ámbito que comentaba también la compañera, la profesora Yolanda López, que era sobre la tipificación, ¿verdad? Que estén los contornos bien definidos y desde el punto de vista de la imputación objetiva, el fin de protección de la norma, ¿verdad? Y concretamente cuál es ese incremento del riesgo y si no es incremento, es la creación, que muchas veces no está claro si es creación, ¿de acuerdo? Si es creación o es incremento. Por otro lado, también me gustaría apuntar, son simplemente algunas cuestiones pinceladas que me gustaría que entre todos pudiésemos de alguna manera aportar desde nuestro punto de vista, ¿no? Cuestiones de un caso a otro, del otro al uno, porque claro, también las normas penales en blanco y las garantías que en muchas ocasiones debe revertir, y estoy hablando concretamente de los requisitos, por ejemplo, que desde el Tribunal Constitucional Español se exige, ¿no? Esa triple identidad, ¿verdad? Para que, bueno, pues
darle una vuelta a esta cuestión para que podamos luego abordarlas. No quiero detenerme en esto porque hay muchas cosas interesantes que no quiero dejar en el tintero. Bueno, sin más dilación, el profesor José Manuel Díaz, por favor, cuéntanos, prosigue tu cuestión fundamental. Muchísimas gracias. Como Placer. lo recordarán, yo intento advertir cómo la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos tiene potencialidad para cuestionar realidades normativas institucionales que están enquistadas en nuestros sistemas jurídicos y que a la luz del derecho internacional pues son contrarias a sus preceptos y en particular contrarias a los derechos humanos. Otro ejemplo que quisiera traer a colación tiene que ver con la tipificación de los crímenes internacionales. Entre nosotros quiero decir en Colombia más exactamente, es bastante famoso un caso fallado por nuestra Sala de Casación Penal en el año 2013, en el que se condena por el delito de genocidio a un en ese momento senador de la República que había participado en, y aquí no es un juego de palabras, en el exterminio de un grupo político opositor en la década de los 80. Pues bien, el problema desde el punto de vista de la garantía del principio de un crimen sin ley y en particular de la prohibición de retroactividad de aplicación retroactiva de la ley penal, es que entre nosotros el tipo penal de genocidio, el crimen de genocidio, no fue consagrado sino hasta el año 2000 con la expedición de la ley 599 de ese año, con una particularidad. Nosotros consagramos un crimen de genocidio con un alcance más amplio a el previsto en la Convención Internacional contra esta conducta, pues incluimos dentro de los grupos objeto de protección no solo pues las categorías que se encuentran en el derecho internacional público, sino adicionalmente los grupos políticos. Como ustedes lo saben, pues hubo una gran discusión en el año 48 cuando se adoptó la Convención Internacional y por lo demás es una discusión que resurgió al momento de la adopción del Estatuto de Roma en punto a si otras categorías colectivas deberían entrar el ámbito de protección del crimen de genocidio, llegando a la conclusión que no. O sea, el problema es que en el año 98 quedó, creo, bastante decantado que la destrucción o las acciones tendientes a la destrucción de grupos políticos no son genocidio conforme al derecho internacional. Pueden tener relevancia jurídico-penal bajo otras categorías de crimen internacional. Infortunadamente, esas reflexiones en la jurisprudencia colombiana han pasado por alto. Los jueces nacionales simplemente dicen, bueno, esto es un crimen internacional, como es un crimen internacional no está sujeto a términos de prescripción, como si eso además autorizara también la aplicación retroactiva de la ley penal, y por ende, ese señor cometió genocidio, claro, a la luz del Código Penal colombiano, Código Penal que entró en rigor una década después de la ocurrencia de los hechos, y sin entrar en un análisis pormenorizado si la costumbre internacional sancionaba efectivamente esa conducta, que yo por lo demás tengo serias reservas acerca del uso de la costumbre internacional como fuente del derecho penal internacional, más allá de que entiendo que es una posición, digamos, asumida ya, pues desde Nuremberg, asumida sin mucho cuestionamiento. Entonces, lo que quiero mostrar nuevamente es ¿por qué traigo a colación este caso? Porque porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoció un caso idéntico, conoció un caso absolutamente idéntico y es, no sé si la pronunciación sea la correcta, Vasiliauskas contra Lituania del año 2015. Trata de un caso en el cual se pretendía enjuiciar a exoficiales soviéticos de la KGB que habían perseguido y asesinado a opositores políticos en Lituania ocupada, y esos hechos fueron enjuiciados como genocidio por las cortes lituanas
basados en el Código Penal Litano, si mal no estoy, de año 92. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sé que es una decisión apretada, 5-4, pero en todo caso la mayoría, creo yo, acertadamente concluyó que se había vulnerado el artículo 7º del Convenio de Derechos Humanos al haber aplicado una definición de genocidio más amplia que la que imperaba en el derecho internacional al momento de ocurrencia de los hechos y que supuso una aplicación retroactiva de la ley penal. Entonces, nuevamente, nótese cómo creo que la jurisprudencia de los tribunales europeos, de los tribunales de derechos humanos, tiene potencialidad para cuestionar la validez de decisiones que entre nosotros, la verdad es que se aceptan sin mucho cuestionamiento. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Muy interesante la cuestión, la cuestión que apuntas. Vamos a dar la ocasión a que la profesora Yolanda López culmine para hacer de alguna manera, de acuerdo, la interrelación entre las cuestiones que estamos todos comentando. Sí, Yolanda, tienes el uso. Bueno, muchas gracias. Bueno, si antes he hablado efectivamente del problema que suponía el populismo penal para la tipificación y para que se ajustase al triple test que tiene que hacer cualquier ley penal de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, realmente cuando estamos en un caso de populismo penal y de esta manera de hacer política criminal, no solamente se nos presenta este problema constitucional, sino que también tenemos un problema constitucional con el artículo 25.2, que, como he dicho antes, lo que exige constitucionalmente es que todas las penas estén orientadas a la resocialización y a la reeducación. Entonces, tenemos que la resocialización tiene un soporte constitucional, pero que debido a este populismo punitivo y todo lo que he dicho anteriormente de la criminalización excesiva del delincuente y esta muchas veces falsa creación de sensación de inseguridad ciudadana, no tiene un respaldo social la reeducación ni, por supuesto, la resocialización. La resocialización al final se identifica con una función de prevención especial positiva. Lo que aspira a la pena privativa de libertad es que el sujeto en concreto no vuelva a delinquir y para ello se utiliza una estrategia positiva. Mientras dura su estancia en prisión, mientras cumple su pena privativa de libertad, se utilizan herramientas culturales, sociales, éticas, formativas para que de manera voluntaria y consciente no vuelva a delinquir. Esto es supuestamente a lo que se tiene que ajustar todas las penas y tanto el Código Penal como la imposición de las penas. Bien, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ha dicho en muchísimas ocasiones que es el legislador penal y el penitenciario el que es el destinatario del artículo 25.2. ¿Y por qué? Yo considero que es porque la resocialización no solamente tiene que tenerse en cuenta mientras la persona está en prisión, no solamente tiene que valorarse una vez que se ha cumplido la pena privativa de libertad y sale a la calle. La resocialización empieza en el momento mismo en el que se impone la pena. Y esto es completamente inseparable del momento en el que se elabora la ley penal y en el que el legislador penal y penitenciario toman una decisión. Esta decisión tiene que estar orientada también a la resocialización. De hecho, ¿qué ha dicho también el Tribunal Constitucional? Pues también ha dicho que el artículo 25.2 sirve como parámetro de constitucionalidad de las leyes. Por tanto, en consecuencia, el legislador penal no puede configurar una pena privativa de libertad que sea de raíz contraria a la resocialización, bien sea porque la pena es excesivamente larga, bien sea porque también sea excesivamente corta y entonces, ¿qué sentido tiene privar a alguien de su libertad y entrar en un centro penitenciario y que cumpla una pena privativa de libertad si por ser excesivamente corta va a ser imposible empezar a utilizar esta estrategia positiva de resocialización, o bien porque en el momento en el que se va a ejecutar ya no tiene ningún sentido? Entonces, el populismo punitivo también, como he dicho antes, tiene ciertos ápices de venganza, de retribución y de castigo contra el delincuente, que es completamente contrario a la idea, de nuevo, de estrategia positiva, de modelo garantista y de resocializador. Ni siquiera las penas cortas sirven para absolutamente nada. En el populismo punitivo lo que se hace es imponer una pena por un castigo con el simple fin de castigar y de aumentar la pena sin tener en cuenta el artículo 25.2 de la Constitución. No se trata el delito, como algo muy superficial sin abordar las causas subyacentes. Y sin abordar las causas subyacentes no hay resocialización posible. En conclusión, al final, una ley penal promovida por el populismo punitivo, sin tener en cuenta, como he dicho al principio de mi intervención, que el derecho penal debe de ser proporcional y subsidiario, olvidándose especialmente del apunte de subsidiario porque estamos ante una hiperutilización del mismo, es muy probable que
no cumpla ni con el triple test de proporcionalidad que propone la Constitución, ni muchísimo menos cumpla con este fin resocializador. Por tanto, sin causas subyacentes no hay estudio, sin causas subyacentes no hay racionalidad, y sin racionalidad probablemente estemos rebasando el marco que la Constitución impone al derecho penal. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, muy interesante. Esta cuestión del populismo, ¿creemos que puede tener límite? ¿Qué pensáis? Es decir, los poderes públicos parece, ¿no?, cada vez más que la mayor solución que se ve a todo es, de alguna manera, regular determinados comportamientos, porque es, en principio, lo más barato, ¿no? Regular determinados comportamientos sin saber muchas veces, ¿no?, las consecuencias que se pueden encontrar en virtud de ellos, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, acordémonos, uno de los delitos de nuevo corte, allá en el año 2010, es, por ejemplo, la corrupción entre particulares, la corrupción en los negocios, ¿no?, que se empezó a llamar a partir del año 2015 como una nueva vía, habida cuenta de las directivas europeas, por ejemplo, para intentar regular lo que era como la figura antigua del cohecho en el ámbito de los delitos contra la administración de justicia, pues concretamente en las relaciones comerciales, ¿no?, o la comercialización de bienes y servicios. Y al final, quiero decir, ¿cuántas condenas, ¿no?, hemos encontrado por cuestiones que quizá nos podíamos encontrar más en la sociedad que lo que realmente llegan a los tribunales, ¿no? ¿Qué os parece esto del populismo penal? Bueno, Sí, si ustedes realmente me el permiten. problema... Sí, nada. No, por Sí. favor, profesor. No, o sea, solamente que el problema es mucho más profundo también, porque es la propia sociedad la que reclama estas penas y esta creación de delitos. Al final, lo hemos visto en los últimos años, como la propia sociedad reclamaba la prisión permanente revisable, cómo se reclamaba el endurecimiento de penas muchas veces sin ningún límite. Entonces el problema es mucho más profundo de lo que puede parecer en un primer momento, porque nace de la propia sociedad esta reclamación. Ahí tenemos la sentencia, ¿no?, la 169 del año 2021, ¿no?, el Tribunal Constitucional justificando efectivamente que no había ningún motivo, ¿no?, dentro de los derechos fundamentales que la pudiese de alguna manera. Pero, y dentro del ámbito que ha comentado antes, iba a comentar algo, José Manuel, por favor. Sí, profesor Rubén, yo quisiera, Sí. yo seguí con mucha atención la intervención de la doctora Yolanda y no puedo evitar advertir similitudes entre las consideraciones del Tribunal Constitucional Español y de nuestra Corte Constitucional. Y son esas similitudes vienen dadas precisamente por la necesidad de valorar la constitucionalidad de la creación de nuevos tipos penales a la luz, pues, de los elementos del llamado juicio de proporcionalidad. Porque tal vez usted preguntaba, bueno, ¿tiene límites entre nosotros, quiero decir, en Colombia, a fuerza de la trágica realidad del sistema penitenciario colombiano, ha empezado a tener límites? Porque nosotros en Colombia, afortunadamente, atravesamos una crisis penitenciaria desde hace más de 3 décadas que al día de hoy se traduce, y esto puede parecer difícil de creer, pero es así. Yo trabajé mucho tiempo en la Defensoría del Pueblo y puedo dar fe de que esa realidad existe, en que en algunos centros penitenciarios en Colombia los reclusos tienen 60 centímetros cuadrados para dormir. Entonces los centros están tan sobreocupados que sencillamente tienen que turnarse para dormir en unas condiciones que son contrarias a cualquier estándar de dignidad, ¿no? Entonces, ante esa realidad, la Corte Constitucional colombiana progresivamente ha ido abandonando un criterio conforme al cual el legislador tiene una amplia libertad de configuración legislativa a la hora de fijar la política criminal, más exactamente que el Tribunal Constitucional
no se mete en la valoración de la decisión de si se tipifica o no una conducta, de si criminaliza o no una conducta, y por el contrario ha iniciado, yo creo tímidamente, pero ha iniciado a hacer una valoración material en punto a si se cumplen esas exigencias de cumplimiento de una finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y en ese análisis de proporcionalidad en sentido estricto hay que tener presente que en Colombia la pena privativa de la libertad para cualquiera supone tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y en esa medida, pues sí hay que ser, pensaría, muy, muy cuidadoso con el ejercicio del poder punitivo en todas sus dimensiones. Sí, efectivamente. ¿Qué quiere añadir algo, profesor Dino? Sí, gracias. Mira, tratando de hacer planteamientos transversales, ¿no? Que es algo súper interesante. Sí es. De hecho, la clave de entrada siempre es la Constitución, ¿no? A nivel del derecho penal, tenemos claro, nuestro punto de partida es el programa penal de la Constitución. Y uno de los primeros que plantó la bandera fue precisamente Santiago Mirpuch, ¿no? Con su libro famoso, ¿no? El derecho penal del Estado social y democrático al derecho, donde había una fiebre, digamos, vamos a decirlo así, de constitucionalismo a fines de los 70, principios de los años 80, ¿no? Y quiero aterrizar con lo siguiente. Decía mi maestro Ignacio Verdugo que hay veces lo que pone a prueba al jurista es la aplicación de las cuestiones teóricas a las cuestiones prácticas. Lo menciono ¿por qué? ¿No? Porque hasta acá, me refiero a América Latina, ha llegado el debate tan fuerte, más en la parte política que jurídica, sobre la posible amnistía, ¿no? Que podría el gobierno español invocar, eventualmente aprobar a nivel de las Cortes y aplicarse, en su caso, en los tribunales, y se ha puesto bajo discusión por parte de algunos juristas, muy pocos, ¿ah? Porque la mayoría creo que está en una posición un poco más, no sé si neutral, pero en una posición, digamos, más expectante, ¿no? Expectante, ¿no? Sí. Pero hay algunos juristas que ya han empezado, digamos, a encender la hoguera para cuestionar desde el punto de vista constitucional esta posible alternativa. Y hago acá un comparativo, ¿no? Un comparativo. A nivel de Latinoamérica, y yo participé en alguna ocasión en unos trabajos comparativos entre, digamos, la tónica de trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus el Tribunal Europeo. Recuerdo un artículo importante de Kai Ambos, ¿no? Donde decía Tribunal Audaz, Corte Interamericana versus Tribunal Europeo, que era un poco más conservador, aterrizando en lo siguiente, ¿no? Hay veces los tribunales constitucionales, que son muy políticos, para eso están, digamos, tienen que solucionar no solamente problemas desde el punto de vista jurídico, sino dar una solución que sea solvente en el plano social. Estas reglas constitucionales como que al final son un poco más flexibles, ¿no? Y se convierte en una suerte de derecho constitucional de todo y para todo. Y pongo el ejemplo del principio de proporcionalidad, ¿no? Todos hemos aprendido sobre el principio de proporcionalidad en el plano abstracto, en el plano concreto, el principio de necesidad. Digamos, el test de proporcionalidad lo conocemos, ¿no? Lo que yo veo con cierto horror a nivel de la región es tribunales constitucionales que aplican esto a la carta, ¿no? Como la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva. Siempre debe haber peligro procesal. Pero claro, ¿cómo interpretas el peligro procesal y cómo lo traduces? Siempre vas a poder terminar diciendo, no, es que ese caso era diferente al otro. Igual acá, ¿no? Todos podemos decir principio de proporcionalidad, sí, aplaudimos, vamos a clase, rezamos, nos persignamos, replican las campanas, pero ¿cómo lo aplicas en la práctica? Entonces, el razonamiento judicial es un razonamiento súper interesante, ¿no? Porque además de, digamos, las cuestiones netamente jurídicas y dogmáticas, están también los sesgos, ¿no? Sesgos cognitivos, sesgos volitivos, el entorno en el cual se tiene que dar una determinada solución. Y creo que es un tema que está poco estudiado. De hecho, bastante mencionado en muchas publicaciones sobre la aplicación del derecho, y creo que, digamos, hay cierta expansión de ese diálogo a nivel de lo que es el habla hispana, pero creo que nos falta ahí profundizar. Y he mencionado el tema de la amnistía, no por involucrarlos a ustedes en este diálogo, ¿no? Sino por simplemente mencionar un tema bajo debate, donde estos perfiles van a estar bajo la discusión, especialmente lo que es la proporcionalidad. Y acabo con esto, ¿no? Conectándolo con lo que decía Yolanda, ¿cuáles son los fines de la pena? Un dogmático podría preguntarse, por ejemplo, si los fines de la pena pueden verse suspendidos a través de
una norma, digamos, legislativa que aplica una amnistía, y algunos dirán, bueno, depende de proporcionalidad, depende de la gravedad del delito. Acá, por ejemplo, en Latinoamérica está claro, no caben amnistía para casos de violaciones a los derechos humanos, delitos gravísimos, y va subiendo un poco la escala, porque algunos dicen, ya, entonces tampoco para corrupción, tampoco para crimen organizado, y vamos sumando, 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 y le ponemos a veces la cereza en el pastel diciendo, y además son imprescriptibles. Ahí me quedo por ahora. Muy interesante, profesor, muy interesante. Y aparte, la posible vulneración del artículo 14, igualdad de la Constitución Española, igualdad ante la ley. Es decir, ¿por qué efectivamente en esa ponderación no es esto y nuestro otro, ¿no? También me parece muy interesante lo que ha comentado sobre la prisión provisional, ¿no? Y los requisitos de fumus boni juris, periculum in mora y todas estas cuestiones que efectivamente una cosa es el plano teórico dogmático constitucional básico que se utilizan por parte del Tribunal Constitucional, los ordinarios que suelen utilizar para comprender, en este caso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo de lo criminal que tenemos en España, ¿no? Para determinar si hay riesgo de fuga o si hay reiteración delictiva o si hay riesgo para ocultar o destruir pruebas, etcétera, ¿no? Y los casos particulares que de repente, ¿no? Puede existir una prisión provisional, se puede acordar en virtud de resolución en forma de auto y a los 4, 5 o 6 meses se le da la libertad provisional cuando realmente no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? O sea, que es curioso esta ponderación. Bueno, simplemente ya para dar un cierre a esta cuestión, por supuesto, me han encantado todas y cada una de las cuestiones que habéis comentado. Fijaros que estamos hablando de la potestad punitiva de los principios, ¿no? Recordemos que el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, que recordar del año 81 y del año 82, manifestaban que se debe aplicar los mismos principios de culpabilidad de la potestad sancionadora administrativa y en la potestad punitiva. Ya, penal, ¿no? Claro, pero ¿cuántas veces nos podemos dar cuenta que esos principios en la potestad sancionadora administrativa, ¿no? A veces da mucha más garantía acudir a un procedimiento penal, a un proceso penal, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir, ¿no? Con esas pruebas que en algún momento, o esos indicios que en algún momento en la potestad sancionadora se puedan revertir, puedan pasar, ¿no? A la potestad punitiva? Bueno, sin más dilación y porque nos hemos pasado 5 minutos por mi culpa, bueno, sin más, de verdad, muy agradecido de estar con tan ilustres compañeros, de haber compartido esta tarde tan amena, tan intensa y de temas que bueno, sirven para darle una vuelta, ¿verdad? Y seguir escribiendo, ¿no? Tanto que nos gusta. Y también sacar argumentos que siempre dicen que el derecho no tiene parte creativa y, por supuesto, tiene tanto desde el punto de vista doctrinal, ¿verdad? O dogmático como en los tribunales, ¿no? En la praxis forense penal. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, Gracias. muchísimas gracias.